Mire, quiero hablarle de un tema que es, en esta próxima semana vamos a estar reflexionando acerca de ello. Quizá decimos, viene la semana de vacaciones. Ok, de acuerdo, podemos irnos de vacaciones, pero reflexionemos en esta semana que nos vamos a ir de vacaciones sobre la reconciliación. Vamos a reflexionar a qué se refiere Dios con la reconciliación. Mire, muchas de las veces todos nosotros deseamos la paz en nuestra familia, en el matrimonio, con las personas que nos rodeamos. Necesitamos la paz en nuestro corazón, una paz mental. Necesitamos una paz del mundo. Por todos lados necesitamos paz. Dios en su palabra nos dice en Números 6:26 que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Luego en Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Y en Filipenses 4:9 dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Yo me pongo a pensar, si Dios promete paz y Jesús vino, entonces el mundo debería estar en paz. ¿No lo cree usted? Todos deberíamos de estar en paz. Todos deberíamos de disfrutar eso porque es la voluntad de Dios, es lo que dice su palabra. Sin embargo, cuando volteamos a nuestro alrededor, cuando observamos nuestra misma familia, la circunstancia de nosotros mismos, lo que menos encontramos muchas de las veces es paz. O encontramos otro tipo de paz. Conflictos armados, problemas políticos, problemas sociales, problemas culturales, problemas de matrimonios, problemas entre padres e hijos, problemas en el trabajo, problemas por todos lados. ¿Dónde está la paz, Dios? Y la historia está llena así, no es nada más de nuestro tiempo, sino que siempre ha sido de esa manera. Entonces, ¿qué diferencia vino a marcar Cristo? ¿Qué diferencia marcó Él? Vamos a hablar por este micrófono. ¿Cristo ha marcado alguna diferencia en nuestras vidas? Así es. Muchas de las veces en nuestros corazones hallamos ansiedad, a veces sentimos culpa, vemos relaciones rotas o hay heridas o circunstancias que nos marcan. Y lo que menos vemos es paz. Y venimos a buscar en Dios precisamente esa paz. Pero ¿dónde está Dios? Surge la pregunta para todos. ¿Dónde está la paz que Él prometió? ¿Dónde está? No la veo. Si queremos buscarla con nuestros ojos carnales y voltear a cualquier parte, no la podemos encontrar como la quisiéramos. ¿Qué falló entonces? ¿Acaso Dios falló con su promesa? ¿Qué piensa usted? Y si la paz de la que habla la Biblia no fuera precisamente la ausencia de problemas, ¿le gustaría saber entonces de qué se trata esa paz? ¿Sí le gustaría saber? ¿Sí? Qué bueno, porque es lo que vamos a ver en estas próximas 2 horas. Así que acomódese bien, prepárese, relájese, que vamos a disfrutar esto juntos. Déjeme ver qué hora es para que no se me pase de las 4 de la tarde. Usted me avisa, ¿sale?
Ok, fíjese qué interesante. Vemos en Romanos 5:1, dice, Dios nos ha aceptado conforme confiamos en Él, es decir, si tenemos fe. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. Escuchemos bien esto, dice, la paz que Jesús vino a traer, ¿para con quién? Para con mi esposa, mis hijos, la gente que me rodea. Eso dice, una paz para con Dios. Vamos a ir poco a poquito. Vamos a ir viendo a dónde nos va a llevar esto, ¿de acuerdo? Entonces, la paz que Cristo vino a traer es una paz entre nosotros y Dios. ¿Cómo es posible entonces traer esta paz? Porque cada uno de nosotros buscamos la manera de estar a cuentas a Dios, cada uno de nosotros buscamos la manera de comprender de lo que se está hablando aquí. Cada uno de nosotros, cada vez que oramos, tomamos la Biblia, buscamos de qué se trata la relación que tengo con Dios. Porque si somos honestos, de lo que vino a poner en paz Jesús es de una relación en la que no nos sentimos o no sentíamos con Dios el Padre. Una relación que en un principio de la creación fue rota, que en un principio estábamos separados de Dios. Y entonces esto nos va a llevar a un momento clave en la historia, pero en un momento más se los voy a decir. Así que, miren, en Isaías 57:21 dice que no hay paz para el perverso, no hay paz para la persona que hace la maldad, no hay paz para la persona que no conoce a Dios. Tú y yo pensamos que conocemos a Dios, creemos que conocemos a Dios, o la gente que está afuera a su manera cree que conoce a Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que conocer a Dios de la manera como Él se manifestó, la manera en como Jesucristo nos lo presentó, la manera como Él es. Porque en el momento en que nosotros adaptamos a Dios a nuestra vida, a nuestra manera de ser, entonces estás haciendo tu propia religión, estás haciendo tus propios conceptos, estás haciendo tus propias creencias. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo una relación con mi esposa y la trato como yo quiero, la hago sentir como yo quiero y que diga que le fue bien, ¿qué creen que piense ella? Que no, ¿verdad? ¿Cómo sabe? ¿Les dijiste algo, amor? Porque por lo general, el hombre y la mujer somos diferentes y creemos que ella se tiene que adaptar a nosotros. Y que si hoy no le dije que la amo, si mañana no le digo que la amo, y si pasa un año que le digo que no le digo que la amo, pues ella tiene que estar contenta porque el día que nos casamos yo le dije que la amaba, ¿no? Sigo trayendo el anillo y nada ha cambiado. Es mi manera de pensar. ¿Sí me explico? No funciona así. Tenemos que platicar ella y yo. Y a pesar de que estamos casados y que traigo el anillo y que hay un contrato, digo no, un contrato no, hay un pacto entre nosotros, tengo que refrendar siempre, en todo momento, ese trato, si ella percibe el amor que yo le tengo a ella. ¿Estamos de acuerdo? Si no estás casado, lo mismo sucede de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. El papá piensa que lo hacemos todo bien y que el hijo pues debe de estar contento. Oye, tiene que comer, tiene que vestir. Pero cuando platicamos, si es que platicamos, deberíamos de platicar con nuestros hijos, al conocer su apreciación, nos vamos a dar cuenta que es diferente. ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿cuál es la apreciación de Dios
de la paz que nosotros creemos que Él nos debe de dar. Yo considero que la paz que Dios me tiene que dar es una paz económica, una paz social, una paz con mi familia, una paz que todo vaya bien, que no haya guerras, que no haya hambre. ¿Le suena bonito? Pero aquí dice que Él vino a traer paz entre Dios y el hombre. Esto significa que antes no había paz entre Dios y el hombre. Por eso dice este versículo, Isaías 57:21, no hay paz en el perverso. En la gente que no me conoce, no hay paz. Y en Isaías 59:2 dice, voy a hablar de los que no conocen a Dios. Si usted siente la pedrada, pues hágala así o así, ¿sale? Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. ¿Es nuestro caso? Entonces ponga el dedo aquí y hágale, uff. Entonces, Dios, ¿de qué se trata tu paz? Vamos a ir conociendo de qué se trata su paz y para qué nos sirve. Entonces, el problema no es por lo que sucede afuera, sino que el problema es la separación que existe entre Dios y el hombre. Y nos deberíamos de preguntar, es cierto que venimos aquí y a lo mejor tenemos un día, a lo mejor es la primera vez que venimos, o quizá tenemos mucho tiempo, pero aprovechemos que en estos días son de reflexión y decir o decirnos a nosotros mismos, Señor, ¿hay paz entre tú y yo? Mientras esa separación exista, entonces, ¿qué cree? No puede haber paz. Mientras existe esa separación, no puede haber paz. ¿Qué hizo Dios con respecto a eso? ¿O cómo podemos solucionar esto? El hombre lo ha tratado de arreglar de una y mil maneras, con religiones, con demostraciones de buena voluntad, de obras, para poder agradar a Dios. Pero dice, no, eso no me sirve. Esa no es la forma que yo necesito que tú lo hagas. No es la forma. Entonces, ¿cómo? Y bueno, pues esto nos lleva precisamente a una palabra clave, a un momento específico en la historia. Y este momento en la historia se llama Pascua. La Pascua del Señor. ¿Y desde dónde viene? Bueno, viene desde que Moisés libera al pueblo de Egipto. Yo creo que todos aquí hemos visto alguna película o tenemos la referencia de Egipto y las 10 plagas, o el faraón y el Moisés, o algo por el estilo. Tenemos esa idea, o los que tenemos tiempo y podemos conocer la palabra de Dios, sabemos que nos referimos a este periodo de tiempo, donde Dios le dice a Moisés que hable y que le diga a Faraón que iba a mandar plagas si Faraón no liberaba a su pueblo. El pueblo de Israel había estado en esclavitud ahí en Egipto por más de 400 años había estado, y Dios mandó a Moisés para que lo liberara. Pero le dice Faraón, ¿por qué lo voy a liberar? Entonces pasan las 9 plagas y la última plaga, que es la de herir al primogénito, Éxodo 12:2, dice, esta noche pasará por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y de la primera cría macho de todos los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Esa era la 10ª plaga, esa era el juicio que Dios estaba estableciendo. Iban a morir. ¿Cuántos de aquí son primogénitos? Varones primogénitos. Imagínate escuchar esa noticia.
donde todos los primogénitos iban a morir, y de los animales también. Entonces, ¿qué sucedió? La historia, y tú en eso, allí en ese capítulo de Éxodo puedes seguirlo leyendo, pero narra la Biblia, sigue narrando la Biblia, que cuando llega, antes de que sucediera eso, le dice al pueblo que le tiene fe, al pueblo de Israel, que confía en Dios, y le dice: sacrifica un cordero que había sido observado, un cordero que había sido calificado, que no tuviera ningún defecto. Lo sacrificas y su sangre la pones en el marco de la puerta. Y le dice: esto va a ser señal de que cuando pase el espíritu de muerte y vea esa señal, no va a hacer caso, no va a llegar a esa casa, sino que va a pasar por encima de ese lugar. Esa es la indicación que le da a Israel, a los que tienen fe en lo que Dios está diciendo, para liberarlos del juicio que venía. Entonces ellos hacen de esta manera, y ahí en Éxodo 12:13 dice: pero la sangre sobre los marcos, sobre las puertas, servirá de señal para que indique las casas donde ustedes van a estar. Cuando yo vea esa sangre, pasaré de largo, y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Pregunta: ¿el juicio desapareció? ¿Dios los perdonó así nada más? ¿Ya no hay juicio para ustedes? No desapareció. El juicio ahí estaba. ¿Qué sucedió? El juicio cayó, sin embargo, no sobre los que tenían la señal, los que habían puesto en el marco de sus puertas la sangre de ese cordero. Sobre todos los demás sí. Entonces, ¿qué quiere decir? No desapareció el juicio, sino que hubo un sustituto. Hubo alguien que pagó ese precio para que la muerte no llegara, para que el juicio no llegara. ¿Me estoy explicando bien hasta aquí? ¿Ok? Eso sucedió 4,000 años antes de Cristo. Quizá más de uno de los que estamos aquí, que ya tenemos tiempo, sabemos a qué se refiere esta Pascua. Pero eso les enseñó Dios 4,000 años antes de que viniera Cristo a este mundo, como una sombra, o como un ejemplo, o como algo que ellos recordaran y que en el futuro iba a suceder. Pero en ese momento la sangre de ese cordero, el sacrificio de ese cordero, tomó el lugar del primogénito, tomó el lugar de la vida y de la paz de esa familia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ok? ¿Qué pasó después? Muy bien. En el Nuevo Testamento dice allí, en 1 Corintios 5, 7, y creo que 8 también. Ok. Dice: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Dice más, pero eso lo lea ahí en su casa, por favor, tómese un tiempo. Pero ahí nos damos cuenta, estamos ya en el Nuevo Testamento, y allí en el Nuevo Testamento los apóstoles nos están diciendo: ¿te acuerdas de aquella Pascua de hace 4,000 años? ¿Te acuerdas lo que eso significaba? Bueno, eso se hizo realidad. ¿Cuántas veces tenías que repetir aquel sacrificio? Tenías que recordarlo cada año, tenías que sacrificar un animalito cada vez que pecabas, cada vez que te desconectabas de Dios, cada vez que nos apartábamos de Él. Y ahora en el Nuevo Testamento, después de que Cristo muere y resucita por nosotros, los apóstoles empiezan a enseñar y dicen: Cristo, nuestra Pascua,
lo están lo están diciendo, Él es nuestra Pascua. ¿Y qué hizo? Se sacrificó por nosotros. Toma sentido ese sacrificio y esa sangre en el marco de la puerta, en el marco de la puerta de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestro ser. Cuando nosotros creemos en el sacrificio que Jesús hizo en nosotros, es como poner esa sangre de ese sacrificio en el marco de nuestra vida, en el marco de nuestro corazón, en el marco de nuestra puerta. Y cuando viene el juicio de Dios, no cuando vienen los problemas, no hemos llegado a los problemas, vamos a llegar, no se desespere. Yo creo que de aquí a las 4 sí llegamos, pero bueno, no los problemas, sino lo que está diciendo es la relación con Dios, el juicio con Dios. Porque yo creo que no pasa un día, quizá no pasa ni medio día sin que pequemos, quizá no pasa ni una hora sin que pequemos. Y quizá nuestro corazón o nuestra forma de ser nos arrastra al pecado. Pablo decía que él quiere hacer lo bueno, pero la carne no lo deja. O sea, estamos hablando de la misma situación. Y cuando nosotros ponemos a Cristo como nuestra Pascua, como nuestro Cordero, como quien tomó el lugar de nosotros para sacrificarse y para el perdón de los pecados, eso no significa que para nosotros no hay juicio. Hay juicio, hubo juicio, pero ¿sabes qué? Alguien ya pagó por nosotros. Así de fácil. No sé si le ha pasado, llegó un momento en nuestras vidas, en mi familia, que le debíamos mucho dinero al banco. Bueno, a nosotros nos parecía mucho. Era el equivalente como a 1 año y medio de trabajo. ¿No? ¿Más? Era el equivalente a 40 meses de nuestro trabajo. Eso era lo que debíamos. Pues debíamos bastante. El día que completamos y pagamos todo eso y que nuestra cuenta fue saldada, le hicimos así. ¡Ay! Una gran carga se liberó de nuestras vidas. Te sientes ligerito. Te sientes como nuevo, listo para volver a empezar y a endeudarte otra vez. No, ¿verdad? No, aprendimos la lección. De la misma manera, teníamos una gran deuda con Dios. Vino Cristo y la deuda no se canceló la deuda. La deuda se pagó, pero no la pagaste tú. ¿Quién crees que la pagó? Jesús. Él la pagó. La cosa es que tenemos que sentir ese hecho en nuestra vida, sentirnos ligeros, sentir que en verdad no le debo nada a Dios porque Cristo lo pagó, no porque lo haya perdonado dando por alto como haciéndose que no vio. No, sí vio, sí se dio cuenta, todos los ángeles lo escribieron, lo apuntaron y lo grabaron en video. Pero Cristo vino y lo borró todo. Cristo vino y lo perdonó. Cristo vino y derramó su sangre por todas las cosas que habíamos hecho. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Le suena bien? ¿Le parece bien? Ahora, ¿con quién tendríamos la deuda entonces? Con Cristo. ¿Sí? Vamos a seguir, pues está muy interesante esto. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista, y cuando ve a Jesús le dice a todo el mundo, y como que detiene la escena cuando él estaba bautizando, y ve a Jesús, dice, deténgase, he aquí a Jesús, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense ese cuadro. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a un pueblo de Dios que por
4,000 años, cada año han repasado la Pascua y saben lo que significa la muerte de un cordero. Saben lo que significa el usar ese sacrificio y pintar llenar el marco de su puerta, de su corazón y de su vida. ¿Saben a qué se refiere? Cuando Él usa estas palabras, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo el mundo sabe que se refiere a la Pascua, a ese hecho. Entonces, en nuestras vidas debemos de recordar ese momento. Quizá tengamos 20, 30, 50 años conociendo de Dios, pero cada día debe de ser como el primer día que nos dimos cuenta, que abrimos los ojos, que volvimos a vivir, que nos liberamos de esa deuda, y debemos de ser agradecidos cada instante de nuestras vidas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se comprende? Dice, así como en Isaías 53:6 dice, Dios cargó el pecado de todos nosotros. ¿De qué manera lo cargó? Dios cargó el pecado en la vida de Jesús cuando estaba en esa cruz. Ahí lo depositó. Así que si tú dices, pero también Dios me habrá perdonado esto, también Dios me habrá perdonado aquello. Ya vimos en alguna ocasión que solamente hay algo que no perdona a Dios. ¿Se acuerda? Dijimos que lo único que Dios no perdona, pues es lo que no se confiesa. Porque Él lo sabe todo, o sea, tampoco es de que Dios no supiera. Pero cuando nosotros nos exponemos de esa manera y reconocemos en lo que nos hemos equivocado, entonces es cuando viene el perdón. ¿Sí? El perdón está predispuesto porque Cristo hizo este acto de reconciliación hace 2000 años, pero es vigente para hoy. Hoy va a ser vigente mañana si seguimos aquí. Es vigente si tú acabas de llegar o tienes mucho tiempo. La gente que nos ve en redes, igual. Si tú nos estás escuchando allá y necesitas reconciliarte con Dios, hoy es ese momento. Hoy es el momento en que necesitamos reflexionar sobre esto que Dios hizo para nuestras vidas. Lo que Cristo hizo por nosotros, el juicio que había en contra de nosotros, Él lo desapareció. Mejor dicho, cambió de lugar, porque ese juicio que venía hacia nosotros lo tomó Él. Al igual que el juicio que venía hacia el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, venía el juicio, veía la señal y lo pasaba por alto, lo pasaba por encima. Cuando viene la ira de Dios, cuando viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas, ¿qué es lo que ve en nosotros? Si ve a Cristóbal y ve todas las cosas que hace, no se la va a acabar Cristóbal. Juicio. Pero cuando viene el juicio de Dios y lo que ve es a Cristo y ve el sacrificio que hizo Cristo, ve la señal y ¿qué hace? No lo toco. ¿Vamos bien hasta aquí? Cuando hemos aceptado a Cristo, juntamente con Él, hemos resucitado y nos hace hijos de Dios. No me adelanto, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No es que yo lo esté inventando. Dice que si nosotros pecamos, si nosotros hacemos las cosas mal, esa cuenta que debemos se paga únicamente con nuestra vida, muriendo. Pero Cristo hizo algo extraordinario. Efesios 1:7 dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de algunas culpas, de algunas cosas, de las tranquilas nada más, ¿no? ¿De qué nos liberó? De todas. Sí que hace calor aquí. O serán mis culpas. El montón de culpas.
pero ¿no se siente más ligerito? O sea, si Él hizo eso y me liberó de todas las culpas, pues con razón veo puros ángeles aquí, porque Él nos liberó. La deuda fue pagada, el pecado fue tratado, fue evidenciado y fue aplastado, y el castigo fue ejecutado, pero en otro lugar. Lo que merecíamos nosotros se hizo, pero en otro lugar, en otra persona y en otro tiempo. Y fue en Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Cada azote, cada cosa que Él sufrió, cada gota que Él derramó, era por todos nuestros pecados. Cuando vemos la pasión de Cristo y cuando vemos todo lo que sucedió, es momento de reflexionar. Ese lugar era mi lugar. Y Dios no me perdonó de la manera como decir, bueno, no pasa nada, sigue adelante. Dios hizo juicio sobre todo lo que yo hice y lo descargó en Jesús. Entonces, si mis pecados ya fueron pagados, si todo lo que hice ya fue pagado, el día que me presente delante de Dios, ¿qué me va a cobrar Dios? ¿Va a sacar todos los archivos que se videograbaron de la vida de Cristóbal? ¿De la vida pasada de Cristóbal? Pues a lo mejor lo van a querer buscar, a lo mejor el diablo lo va a querer buscar, pero estaba aquí estaba el archivo, la memoria, ahí se respaldo y todo. Sí, nada más que le va a decir que Cristo pagó eso. Y cuando Él lo pagó, Él tuvo acceso a esos archivos. ¿Y qué crees que hizo? Los borró. La palabra de Dios dice que los mandó al fondo del mar, donde nadie los puede encontrar. Qué curioso que la humanidad hemos podido llegar a la luna y más lejos de la luna, y está pensando en llegar a Marte, pero no hemos podido llegar al fondo de nuestros océanos. Qué interesante. Y que no se va a acordar jamás, que eso se va a quedar allí. Entonces, si no hay delito que perseguir, pues no hay culpable. ¿Sí me explicó? Tampoco no se emocione, espéreme, ahorita viene la parte difícil. Dice, y entonces, cuando el pecado es perdonado en nuestras vidas, la separación que teníamos con Dios termina. Y entonces viene la paz con Dios. Entonces, dice Romanos 5, ya lo habíamos visto, que justificados tenemos paz para con Dios. Justificados es como el justificante. ¿Qué pasaba cuando nos volábamos la hora en la secundaria? Nos hacían un reporte. Y ese reporte pues le hablaban a mamá, a papá, y pues la regañada y todo eso, y calificaciones menos y que no sé qué, pero luego la mamá ponía el justificante, es que me lo llevé al doctor. Si era cierto, ¿acaso pensó otra cosa? Y entonces ese justificante le llega a la maestra, al prefecto y al director, y entonces dice, su falta está justificada. No hay falta entonces, ¿cierto? Es lo mismo. Cristo, nosotros teníamos un reporte que significaba muerte. Un reporte que nos quitaba la vida. Pero ¿sabes qué? Cristo hizo un justificante. O sea, pagó, sí es cierto, Cristóbal la regó aquí, pero yo ya pagué eso, entonces ya no se debe nada. ¿Me explico? Sigue diciendo, la paz con Dios, ¿por qué es posible? La única forma de que podamos tener paz con Dios es porque nuestros pecados fueron perdonados con Cristo, nada más. No es por lo que Cristóbal hace, no es por lo bien que se porte o por lo inteligente que sea. No, nada de eso sirve. O lo mal que se porte o lo desastroso que sea. No es por eso, es porque simple y sencillamente
Nada simple, porque a Cristo le costó la vida, pero es esa la razón por la que podemos ahora tener paz con Dios. Bueno, hemos avanzado hasta aquí, a tener paz con Dios. Ahora entiendo lo que es tener paz con Dios. Quiero meterme en algo que es un poquito más sensible para todos nosotros, porque ya que comprendemos esto, podemos decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con el perdón de Dios? ¿Qué voy a hacer ahora con la paz que Dios me ha dado? ¿Qué podemos hacer con ello? ¿Qué podemos hacer? Viene la prueba de fuego, así que agárrese bien. Dice, quiero hacer una aclaración antes de empezar. Jesús explicó una parábola, la parábola que viene en Lucas 15 del 11 al 32, y es la parábola del perdón, del deudor, perdón, del hijo pródigo. Es la parábola del hijo pródigo. En esta parábola que todos alguna vez seguramente lo hemos escuchado, el hijo se va, pide la herencia al papá, se va, lo gasta todo, y ya cuando no tiene que comer, cuando su vida la ve al filo de la muerte, regresa con el padre. El texto nos enseña que el padre siempre lo estuvo esperando, siempre estuvo con el deseo de volverlo a ver, y cuando va viendo que el hijo regresa, el padre va con él, le extiende sus brazos, lo recibe, lo asea, lo limpia, le da calzado nuevo, le da ropas nuevas, le pone un anillo, le regresa todo como si nunca se hubiera ido y como si no hubiera hecho nada malo. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Ya entendimos de qué manera nos perdona, ya entendimos el precio que fue pagado. Es la misma forma en la que Dios nos toma, nos abraza y nos ama. Otra parábola más la vemos en Mateo 18 del 21 al 35, es la parábola del deudor. En este caso es una persona del gobierno que le debe mucho dinero al rey. El rey lo manda a llamar, le pide cuentas, le dice no tengo. Entonces el procedimiento, la política decía que pues va a la cárcel. Entonces le pide misericordia, el rey le perdona la deuda, era una deuda con más que la que nosotros teníamos, no la podía pagar, el rey le perdona la deuda. Después este señor, seguramente, mejor no me meto en varas de 11, en camisa de 11 varas, este señor se regresa, encuentra a alguien que le debía mucho menos dinero, que le debía unos cuantos pesos, unos cuantos días de trabajo, y no le perdona, no lo perdona. El rey se entera, lo manda a llamar y le dice, ¿por qué si yo te perdoné tanto, tú no puedes perdonarle a esa persona? Así sucede a veces en nuestras vidas. Esto que hemos platicado hoy y que nos hemos dado cuenta de todo lo que Dios nos ha perdonado, tiene una razón de ser. La primera es encontrar la paz con Dios, pero luego viene la prueba de fuego. Luego viene, si ya me perdonó algo que yo no podía pagar, ¿acaso yo voy a cobrarle a alguien que me debe mucho menos? ¿Voy a retener el perdón a alguien que necesita mi perdón? Y esto es sensible, esto es difícil, porque a veces me lastiman mis padres, a veces me lastima mi pareja, mi esposa en este caso. Te pudo haber lastimado tu esposo. Nos lastiman a veces los hijos, nos lastiman los amigos, el amigo que yo pensé que era mi cuate, mi amigo. Nos sentimos traicionados. Pueden pasar 1000 cosas en nuestras vidas y sentirnos defraudados y no perdonamos. Lo vemos y se nos revuelve el estómago o apretamos la mandíbula y casi tronamos las muelas, porque ya juicio no tenemos, ¿verdad? Ya no las sacamos ni las muelas de juicio. Y sentimos eso. Cuando sientas eso, no quiero hacerte sentir mal de ninguna manera. Te estoy invitando a que reflexionemos. Cada vez que suceda esto en tu vida, recuerdes lo que Dios ha perdonado para ti, para mí. Y que lo que cualquier persona en esta vida nos pueda hacer no se compara en el precio, no se compara en la magnitud de lo que Dios
nos ha perdonado a través de Cristo. Y entonces empecemos un proceso de decir, te perdono. Podemos empezar por situaciones sencillas, fácil, de una u otra manera, pero tenemos que hacerlo. El problema no era la deuda pequeña, sino que el problema era el no entender que la deuda me fue perdonada a mí. Si yo tengo algo, por ejemplo, en contra de Lalo, o él tiene algo en contra de mí, el problema no es que si lo perdono o no lo perdono. Al no poderlo perdonar a él, es como que no he entendido lo que él me perdonó a mí, lo que Dios me perdonó a mí. ¿Sí me explico? En el momento en que entiendo lo que Dios ha perdonado a mí, no, hombre, cuate, ¿sabes qué? Pues no pasa nada. Esto no quiere decir de ninguna manera, si la persona que te lastimó, te ofendió, o que sientes algo, ella hizo algo que te hizo sentir mal, no quiere decir que estemos de acuerdo con la actitud o la forma de ser de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque a lo mejor sigue en un error, sigue pensando que, oye, esa es mi forma de tratar, o el ejemplo que les daba del esposo y la esposa, pues es mi forma de tratarte. A lo mejor mi esposa me perdona, y digo a lo mejor porque quién sabe, pero pues como tiene que perdonarme, a eso va a la iglesia y eso le enseñan, pues ¿sabes qué? Tienes que perdonarme. Y mañana otra vez, y pasado mañana otra vez, y así. Si no, el día que no me perdone, ¿qué creen? La amenazo y le digo, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿Eso vas a aprender a la iglesia? No es eso lo que estamos hablando y enseñando aquí. Lo que te estoy diciendo y lo que hizo Dios es de que cuando comprendemos que Él nos perdonó y de esa manera, y yo suelto el perdón, a lo mejor no estoy de acuerdo, ella no está de acuerdo conmigo, pero si yo le hago vivir un infierno, si yo le hago vivir malos ratos, si yo la maltrato, si yo me aprovecho de ella, pues ella se va a ir, y cuando se vaya me puede perdonar, pero no significa que quiera seguir viviendo conmigo. ¿Sí me explico? De esta manera, y es difícil porque se nos hace un nudo en la garganta cada vez que oímos el nombre de esa persona, se nos hace un nudo de la garganta y queremos llorar de impotencia o queremos irlo a golpear o no sé qué más quiera hacerle. Si todavía siente eso, hay que pedirle más al Señor. Debe llegar un momento donde cuando escuchemos el nombre de esa persona o la veamos, conforme va pasando el tiempo y vamos entendiendo esto, cada vez vamos a ir sintiendo menos ese rencor. Pues nosotros, al igual que ese deudor, tenemos un compromiso que Dios aborrece lo malo y no está de acuerdo en que lo conservemos en nuestra vida o en nuestro corazón. Tenemos que sacarlo. En Efesios 4:32 dice que nos perdonemos unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros. Le voy a invitar que en esta tarde reflexionemos sobre esto, inclinemos nuestro rostro. Seguramente ya vino a nuestra memoria, a nuestra mente, una persona, dos, o quizá muchas personas que hayan venido a nuestra vida y que nos hayan lastimado. Si lo hicieron a propósito o no, eso no importa. Lo que importa es lo que hemos sentido y lo que nos ha afectado. Quizás nuestros padres, la forma en que nos enseñaron, la forma en que nos educaron, lo que nos dieron o de lo que nos privaron, quizá eso haya afectado nuestra vida. Y necesitemos externarlo, perdonarlo, decirle a Dios, decirle a Cristo, lo pongo delante de ti, yo sé que tú me has perdonado tantísimas cosas. Esto me duele.
todavía me duele. Sé que lo tengo que perdonar, sé que lo tengo que soltar. Lo pongo delante de ti. Ayúdame a sentir esa paz. Ayúdame a sentir ese perdón. Sé que me he reconciliado contigo y necesito soltar lo que me ata todavía aquí en con las personas. Quizás ha sido tu esposo, tu esposa, amigos o la gente que está en tu oficina, alrededor de ti. Quizás te hacen la vida de cuadritos. Señor, también ponemos eso delante de ti. Ayúdame a perdonar. Quizás lo ves todos los días. Suéltalo. Mira lo que Cristo hizo en tu vida. Quizá sea necesario que te perdones a ti mismo. Quizá eres duro contigo mismo, exigente contigo mismo, o no te permitas ciertas cosas. Dios nos ha perdonado con todo lo que hemos visto el día de hoy. Él te ha demostrado y nos ha demostrado cómo su amor es infinito y que lo que Él hizo en la cruz ha sido para liberarnos de esas emociones, de esos pecados, de esos sentimientos. Hay un punto más. Quizá alguien necesita que tú lo perdones. Y no queremos soltar el perdón. Quizá sea difícil olvidar lo que hiciste. Quizá necesites tú ir y tanto como pedir perdón, también perdonar. Dice el Señor que donde está su espíritu hay libertad. Y tu espíritu está en este lugar, Señor. Está en medio de nosotros. Está con nosotros. Y ahora que hemos visto lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y de la manera en que has pagado el precio de nuestro pecado, entendemos plenamente tu propósito. Primeramente en tener paz con el Padre, pero la razón de ese perdón es poder perdonar y pedir perdón. En esta tarde suelto ese perdón, suelto a las personas que de una manera u otra me hacen sentir ese coraje, ese odio, ese rencor. Lo suelto y perdono de la misma manera que Dios me ha perdonado a mí. Y de la misma forma pido perdón si he ofendido a alguien. Si tienes oportunidad en esta semana y puedes hacerlo, ve y pide perdón a quien tú creas que lo necesita. Señor, te damos gracias, infinitas gracias por todo tu amor.